Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Con ustedes Felipe Gil. Realmente estamos contentos una vez más por inaugurar una jornada de seminarios web de manera gratuita. En esta ocasión estamos contentos porque ustedes se hayan conectado a la plática, a la charla virtual. Tenemos el gusto de contar con colaboraciones bastante importantes que en esta ocasión vamos a tratar temas especialmente en materia electoral. Hoy tenemos pues el honor de presentar a un gran ponente, realmente es el que inicia esta jornada de seminarios denominada Democracia y Decisión Política, Elecciones 2021. Nuestro ponente va a dar su presentación en 45 minutos. Durante los 15 minutos restantes, con toda confianza, pueden alzar la manita acá en el chat, está disponible para eso, hacerle las preguntas que consideren necesarias y poder interactuar de manera directa con nuestro ponente. Hoy, 16 de marzo 2021, tenemos el tema la estructura política, la clave del éxito electoral. Hoy nos expone el doctor honoris causa Saúl Alfonso Cruz Martínez. Previo a darle uso de la voz, voy a permitirme leer de manera leve su reseña curricular. El doctor estuvo trabajando en el Instituto de la Juventud del municipio de Puebla. También formó parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, adscrito a la Dirección de Atención Regional de la Secretaría de Competitividad, Trabajo, Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla. También ha colaborado en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. En su trayectoria política ha estado como coordinador de promoción y elección del voto en Partido Acción Nacional. También ha estado como coordinador estatal de promoción y elección del voto en el Partido Verde Ecologista de México. Y por qué no decirlo también, coordinador de promoción y elección del voto, el Movimiento de Regeneración Nacional, entre otros grandes logros de nuestro ponente. El doctor, como ya lo dije, va a exponer su tema. Estamos contentos que estén conectados el día de hoy. He de mencionarles que la jornada hoy inicia. Tenemos programado para el día de mañana delitos electorales con un gran ponente especializado en materia penal. El día 19 tenemos violencia política contra las mujeres en razón de género. El 22, psicología política. El 24 de este mes, infracciones electorales y procedimiento especial sancionador. Por último, cerramos este ciclo con el uso de programas sociales con fines electorales, prisión preventiva oficiosa. Para Gil y Solís Abogados y Legal Web siempre será un honor compartir conocimiento jurídico y difundirlo. En México hemos tenido ese tipo de webinarios sin costo alguno para ustedes y vaya que debemos aprender de la mano juntos. Bien, doctor, qué gusto que esté con nosotros. Estamos agradecidos por su tiempo, por compartir de sus conocimientos con nosotros. Y vaya, le doy uso de la voz y la audiencia es suya. Muchísimas gracias, licenciado Felipe. Antes que nada, agradecer la colaboración de todas las entidades involucradas, lo que es la barra de abogados, ustedes, Gil y Solís, Legal Web, y nuestros demás compañeros en el área de psicología y, bueno, y SIGRE, que juntos hemos tratado de hacer lo mejor posible y trabajar juntos de la mano para que se lleve a cabo este seminario. Como bien lo menciona, pues hoy inicia esta jornada en el área electoral, en mi parte operativa y un tanto más la parte administrativa de una campaña. Una vez más, agradezco muchísimo el espacio, el apoyo y la oportunidad que nos están brindando. Al contrario, doctor, al contrario, pues vaya, estamos en épocas electorales y pues hay que trabajar juntos para seguir conociendo sobre esos temas que vaya usted es el experto. Muy bien, pues ya vamos a entrar a la materia. El día de hoy hablaremos sobre la estructura política, cómo es realmente la clave del éxito electoral o qué es lo que nos hace falta o les hace falta a los candidatos por aprender o por desaprender. Bien, pues podemos seguir, por favor.
Muy bien. Nos dice que la campaña electoral es un proceso de intensa investigación, de organización, de comunicación, de movilización, de mantenimiento y de defensa del voto, llevado a cabo por partidos políticos y ciudadanos. Bueno, aquí podemos saber que estos procesos son propios de los sistemas políticos, tanto de los partidos políticos como de los ciudadanos. Son dar y dar. Pero también la participación del gobierno tiene mucha influencia en la toma de decisiones, sobre todo si hay un partido gobernante, o mejor dicho, el partido que gobierna y la oposición. La siguiente, por favor. Vamos a considerar antes los antecedentes. Aquí, ¿qué tenemos? Que es considerada, la siguiente, por favor. Vamos a pasar a una línea de tiempo, que es esta, y nos dice que la primera campaña política moderna en la historia de la humanidad fue entre 1876 y 1888, con la campaña o con la elección del primer ministro británico William Gladstone, que para esta elección los discursos eran de aproximadamente 5 horas de durabilidad. Entonces se extendía demasiado. La forma de hacer política en ese entonces es totalmente diferente a lo que conocemos hoy en día. ¿De qué trataba este discurso de 5 horas? Prácticamente en lo que se vivía en el momento, que era, bueno, era el tema que se tenía entre el Imperio Otomano en contra de las, perdóname. Bueno, entonces continuamos. Les mencionaba que esto tenía el discurso se dirigía entre el Imperio Otomano junto con la presión que ejercía en la zona o en la parte de Europa. Después, en 1789, tenemos que la primera gran elección en Estados Unidos fue con George Washington, cuando fue electo por el Congreso. Aquí, ya viniendo más a la parte del continente americano, George Washington fue en sí, para su gran elección, se organizó en 1792 y no en el 89. En el 89 nos menciona que fue electo por el Congreso. Sin embargo, George Washington era candidato del Partido Federalista. En esta elección, pues, en la que los americanos ejercían el voto doble. ¿Qué quiere decir el voto doble? Bueno, que votaban tanto para el presidente como para el vicepresidente. También en esa misma elección fue electo John Adams como vicepresidente, quien contendió contra Thomas Jefferson, candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata Republicano. Y bien, el rival de Washington en ese entonces, por la reelección presidencial, que fue en el 92, era George Clinton. En el caso de México, en 1828, recién constituido el Estado mexicano, después de que la consumación de la independencia de España, hay que dejar algo en claro. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, pero quien fue electo primero por elecciones fueron, en esa elección los que contendieron fueron electos por la participación, no como electores, o no la ciudadanía o la población o la sociedad los eligió como tal, sino que fueron electos por integrantes de las legislaturas estatales. Entonces, esto quiere decir que no, como ya lo mencioné, no fue una elección popular. Entonces, los candidatos de esa elección fueron Vicente Guerrero, Manuel Gómez Pedraza y Anastasio Bustamante. El primero era candidato liberal de orientación, progresista. Él fue impulsor de las ideas republicanas y federalistas y era partidario de Enrique Yorquino.
¿ok? El segundo fue el candidato de las fuerzas conservadoras. Del segundo hablamos de Manuel Gómez Pedraza, ¿ok? Él, además, era muy afín a las ideas centralistas y a los grupos de interés de los gobiernos locales. Entonces, él estaba más apegado a lo que se jugaba en ese entonces y con los que iban a votar o los que iban a elegir al presidente. El tercero, Anastasio Bustamante, era un candidato liberal moderado también y muy afín a la idea del partido yorquino. Al final, pues, bueno, Gómez Pedraza resultó ganador de la elección, que pues, era de esperarse por su cercanía y por su idealismo que llevaba. Siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente. Y bueno, en estas primeras campañas, ¿qué implicaba? ¿O qué implicó? La creación de estructuras político-electorales que coayudaron en la realización de tareas de comunicación, de movilización y de movilización de los votantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, toda la campaña electoral implica la construcción de estructuras orientadas a maximizar los esfuerzos de comunicación y de movilización de los votantes por parte de todos los candidatos. Y bueno, los primeros grupos políticos, el fin era obtener el mayor número de votos, como se hace hoy en día. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, las actividades electorales no solo significan el proceso de ataque y persuasión política, porque estos está en juego el entorno de los momentos electorales, sobre todo en coyunturas e intereses críticos, que implica cuestiones económicas, cuestiones políticas y sociales, que inciden directamente en el propio proceso electoral. Hoy en día las campañas son, por un lado, como ya lo mencioné al principio, son procesos intensos de investigación, de comunicación, de proselitismo, entre muchas otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que la campaña implica un frente de atracción de votos por la causa propia y otro de repulsión de sufragios para sus adversarios. Además, bueno, la campaña electoral en la campaña electoral se tienen que dar razones poderosas suficientes para convencer al electorado, para hacerlo sentir parte de nosotros, que se sienten identificados por parte del partido por el cual estamos apoyando o somos partidarios. En este sentido, sin temor a equivocarnos o algo, se puede afirmar que toda campaña supone una estructura, que es el diseño organizacional y la arquitectura política que se va sosteniendo a los esfuerzos proselitistas y de persuasión política. Y bueno, en cada elección hay que dar una razón fuerte y suficiente, como ya se mencionaba también, para movilizar sentimientos y emociones. Todas las campañas tienen su propia expertise, tienen su propia forma de pensar, porque no podemos considerar de cómo se hacían las elecciones hace 100 años o hace 50 años a cómo se hacen actualmente. Cada elección es muy diferente, no podemos tampoco considerar que la elección de hace 3 años será la misma la de esta. ¿Por qué? Porque cambian los tiempos, cambia la forma de pensar de la ciudadanía, cambian los espacios, los intereses ya no son los mismos, tanto políticos como particulares, hablando tanto de candidatos como de ciudadanos o de todos los grupos de interés que están involucrados en la contienda electoral. Siguiente, por favor. También tenemos que conceptualizar lo que es una campaña de estructuras y se apunta sobre todo a los diferentes tipos, ¿no? Por ello, vamos a desglosar un poquito la palabra estructura. ¿Qué quiere decir? Proviene del latín structura, que significa la distribución y el orden de las partes en el todo. De esta manera, la estructura es la disposición de partes del cuerpo o cuerpos o entidad social. Las estructuras son herramientas de gestión comúnmente establecidas, cuyo propósito es maximizar las posibilidades de éxito de la organización y hacer un uso racional de los recursos disponibles. Aquí podemos decir que toda estructura también supone una organización, lo que implica un organigrama o un diseño de organización que lo sustenta. Traducido en otras palabras, la estructura implica un determinado esquema de organización
en la que las partes, ya sean las unidades, las coordinaciones, los departamentos, las divisiones, direcciones, o todo lo que tenga, o como esté dividido jerárquicamente una institución o una entidad, ya sea gubernamental o empresarial, debe de suponer que esta estructura o este organigrama también debe de suponer lo que implica maximizar los tiempos o maximizar perdón, el trabajo de cada una de las áreas o de las personas o del personal que está involucrado. Las partes que conforman toda la estructura, en lo que nos vamos ahora a meter de lleno, es en las partes en las que se divide la estructura de campaña. En el área política existen dos conceptos muy parecidos, como los vemos aquí. La primera, que es la estructura de la campaña, y la siguiente, que son las campañas de estructura. ¿Qué quiere decir la primera? Bueno, la primera hace referencia a las partes o unidades que constituyen la forma en cómo se organiza la campaña, que como ya lo mencionamos, es un organigrama de campaña. Aquí puede estar dividido en coordinaciones, en secretarías o en jefaturas. Todo depende de cómo lo quiera marcar cada candidato para poder desempeñar cada una de las funciones de los que están consigo mismo. Y la siguiente, que son campañas de estructura. Las campañas de estructura puede ser similar la definición, sin embargo, la gran diferencia es que la primera se refiere a cómo se va a desempeñar las actividades de cada uno de los miembros, y la siguiente es que hace referencia a las maquinarias electorales o frentes que se crean por los candidatos. Aquí están divididos en tres partes o en tres tipos de campañas: las sociales, las políticas y las económicas. Cada una de ellas tiene su principal función, cada una de ellas tiene su razón de ser, y por tanto ninguna de ellas debe de ser dejado a la intemperie o dejado a no ser tomado en cuenta, porque cada una de ellas o puede hacer que ganes o puede hacer que pierdas. Por tanto, la siguiente, por favor. En las estructuras sociales, estas están conformadas por organizaciones sociales que generalmente juegan un papel muy importante como contrapeso hacia algunas de las decisiones controvertidas de los gobernantes en turno. Aquí encontramos tres partes o tres subdivisiones: las organizaciones profesionistas, las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs, y las organizaciones de la sociedad civil. Pero también vamos a integrar a los amigos o al equipo cercano al candidato, que tradicionalmente son los que más están apegados a él. Por tanto, podemos decir que ellos promueven la participación ciudadana en los asuntos públicos y se convierten en portavoces de grupos sociales. Que bueno, que estos exigen la solución de problemas que enfrentan los ciudadanos. Además, bueno, en toda campaña electoral se involucra no solamente a los candidatos y a los partidos políticos, sino también a una serie de las organizaciones que ya mencionábamos, y que bueno, estas tienen un cierto grado de institucionalización, ya que no dependen directamente del gobierno. Tampoco tienen fines de lucro, como lo son los partidos políticos. Pero ellos fomentan también la participación y la afiliación voluntaria de los agremiados, y tienen altos niveles de autonomía. En algunas ocasiones, algunas organizaciones, ya sea civiles o no gubernamentales, se vuelven pilares paralelos a los partidos políticos, porque ellos también representan algunas manifestaciones o demandas o necesidades de la sociedad. Hay organizaciones de todo tipo en las cuales se encargan ya sea del área de grupos vulnerables, grupos minoritarios o sucesivamente. Entonces, ellos llevan las demandas directas, ya sea al candidato o al partido político. Y la mayoría de los casos los llevan con el gobierno. El siguiente, por favor. Estructuras políticas, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros? Aquí, como lo vemos, lo subdividimos en cuatro. La primera, que es partidos políticos, que lo manejamos como estructura de campaña.
¿Por qué tener a los partidos políticos como estructura de campaña? Bueno, los partidos políticos son instituciones fundamentales de las democracias modernas, cuya función principal consiste en representar y articular los diversos intereses de la sociedad. Estos integran diferentes opciones políticas para que los ciudadanos elijan a sus gobernantes, y eso, bueno, ya lo sabemos. Pero además ellos también tienen sus propios estatutos, sus propias formas o sus propias ideologías. Muchas veces los partidos hacen lo justo y lo necesario, o hasta además, para que cada uno de los ciudadanos se sienta integrado, se sienta cobijado y se sienta parte de este partido político. De acuerdo al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, palabras más, palabras menos, y en resumen, nos dice que los partidos políticos son entidades de interés público y su fin será promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional, así como de organizaciones de ciudadanos, y estas, a su vez, hacer posible el acceso al ejercicio del poder público, para que ellos puedan tener un acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen mediante el sufragio universal, libre y secreto. En teoría, además de los partidos políticos, cumplen una función de expresar las demandas sociales, como ya los mencionaba. Articulan las demandas y preferencias de los ciudadanos. Obviamente, también van a constituir intereses personales, ya sea de los líderes de partido o de los candidatos mismos. En la mayoría de las democracias modernas, los partidos políticos son las instituciones articuladoras de los esfuerzos proselitistas que realizan sus dirigentes, candidatos, militantes o simpatizantes en la búsqueda o conservación de espacios y representación popular. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, ellos son los encargados de promover la campaña política, ser el aparato fuerte de la campaña, porque de ahí la mayoría de los que va a votar por sus candidatos, o en teoría, deben de ser sus militantes y simpatizantes. ¿Por qué? Porque estos ya simpatizan con sus ideas, con los ideales, con sus estatutos o con cualquier reglamento interno que contenga el partido. De esta forma, tenemos los comités municipales o delegaciones o distritales, en algunos casos, no en todos los partidos políticos, tanto nacionales como estatales. Así como incluso en los partidos políticos también existen corrientes internas o sectores, como en el caso más notable del Partido Revolucionario Democrático. Estas, bueno, se convierten en las principales estructuras que impulsan las diferentes acciones propias de la campaña electoral. Abonando todo esto, una de las funciones básicas de todo partido político es impulsar campañas electorales, convirtiéndose estos en las estructuras centrales de la campaña, como ya lo habíamos mencionado, bajo sistema de políticos sin impronta democrática. De hecho, bueno, en muchos países de América Latina, específicamente en México, el financiamiento que reciben la mayoría de los candidatos a un puesto de elección popular se otorga a través de los partidos políticos legalmente constituidos y que cuentan con el registro ante la autoridad electoral. Esto es, pues, de acuerdo a la ley y de acuerdo a todo y cada una de la reglamentación que la ley nos marca. Después tenemos el gobierno como estructura electoral. ¿Por qué tener al gobierno como estructura electoral? Bueno, todo gobierno en turno, sin medida alguna y sin prácticamente hacer a un lado a ninguno, busca obviamente conservar las posiciones de poder, mantener el poder, quedárselo por otros 3 o por otros 6 años dependiendo de los puestos de elección popular en juego. Entonces, bajo sistemas electorales que permiten los sistemas electorales que permiten la reelección inmediata, que eso no se da a partir del 2014, con la reforma del 2014-2016, con la reforma político-electoral,
en la cual ya se permite la reelección de diputados locales y federales, así como de presidentes municipales, todos por un periodo distinto o consecutivo, aunque ya en algunos momentos han sabido que algunos presidentes municipales dejaban pasar un periodo y al día siguiente se volvían a, 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 este, a postular por el mismo puesto de elección popular, o el famoso chapulineo. Termino por acá la presidencia municipal, después me voy por una diputación local o federal, o la gobernatura, dependiendo de sus intereses particulares. De esta forma, los gobiernos también cumplen un papel importante en el proceso electoral de manera indirecta o directa. En el proceso, se escucha un poquito un audio de alguien. Vamos a ver si Germán Sánchez, te escuchamos todos por acá. Bueno, les mencionaba. Entonces, impulsando muchas de las veces verdaderas campañas de Estado, en las que las instituciones otorgaban los recursos en la investidura de los gobernantes o de los que impulsaban estos. Por tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que el gobierno administra una serie de recursos públicos, ya sea humanos, materiales, económicos y o tecnológicos, para poder beneficiar a un candidato en específico, uno o varios candidatos. Vimos que, bueno, que a pesar de que en muchos países está prohibido por la ley, sobre todo nosotros, se utiliza como medio para tratar de incidir en los resultados de la elección. De aquí es que los autoridades electorales impulsen una serie de acciones y estrategias de coordinación entre los gobernantes y candidatos y partidos de diferentes ámbitos, desde el uso consciente de los colores, sin importar a estas alturas del partido qué color sea el que gobierne, va a seguir utilizando estas medidas de... Y bien, pues vamos a pasar a los sindicatos como estructura electoral. ¿Qué significa protector? A quien defiende a alguien en un juicio. ¿Qué implicación tienen los sindicatos como estructura electoral? Bueno, bajo los sistemas democráticos, los sindicatos como asociaciones políticas buscan incidir en el carácter de representación pública y el ejercicio del poder político, participando estas a su vez de manera colectiva o motivado a la participación individual de sus dirigentes o agremiados en los asuntos electorales. Hemos visto que líderes sindicales también buscan un puesto de elección popular y entonces ellos, en alianza o en convenio con algunos partidos políticos, sin mencionar colores, llegan a un acuerdo para que bajo intereses en grupo, en masa o particulares, lleguen todos a un mismo fin, que es ganar el puesto de elección popular por el cual están contendiendo. Y bueno, es común observar que las organizaciones sindicales participen durante los tiempos electorales en las campañas, apoyando al candidato por el cual se ha propuesto un líder sindical o a los partidos políticos que representan obviamente sus intereses o los de sus dirigentes, constituyéndose estos en estructuras políticas poderosas dentro de una campaña electoral. Generalmente los sindicatos tienen un gran número de afiliados, que estos forman parte de la lista nominal, del padrón electoral y de la lista nominal, los cuales pues, los que estamos o están en la lista nominal tendrán su derecho a votar o a ser votados por un cargo de representación popular. Da la importancia de que el tamaño de estas organizaciones y su número de afiliados va a ser la influencia que van a tener o que van a incidir en la elección para que gane o pierda un candidato. Y bueno, en fin, bueno, no solo cumplen la función laboral, sino que también
como lo vemos, influyen en el tema político y durante los periodos electorales aún más. Es súper común que estas organizaciones o sus gremios participen de lleno en las campañas electorales, convirtiéndose estas en una verdadera estructura de campaña. Por último, tenemos los equipos con estructura de campaña o como estructura de campaña. Estos equipos de trabajo, que son los que están realmente cerca del candidato y que forman parte del primer organigrama, al cual nosotros, mejor dicho, ellos están divididos dependiendo de la expertise o de la especialidad a la cual son buenos. Aquí también tendremos que estos equipos son las estructuras naturales de toda campaña electoral. Y estos existen desde los inicios de la campaña, como ya lo había mencionado, que en las primeras elecciones se fueron formando esas estructuras, estas formas de organizarse para poder llevar a cabo el ejercicio de elección. Un equipo de trabajo generalmente se constituye con familiares, con amigos, con vecinos, con conocidos, todos estos del candidato, así como por algunos miembros simpatizantes o afiliados del partido que comparten la misma ideología, los valores, las creencias o los intereses del grupo o particulares. Toda campaña implica no solo uno o más candidatos a un puesto de elección popular, sino también un equipo de trabajo que dé sostén y realice o coordine las labores de investigación. Cada uno de los miembros de estos equipos debe estar perfectamente bien capacitados para poder llevar a cabo su función. Porque desde el coordinador de campaña, que es una pieza fundamental para que se pierda o se gane una elección, debe de saber precisamente qué tarea debe desempeñar cada uno de los miembros del equipo de trabajo. El candidato no debe de centrarse totalmente en qué está haciendo cada uno de sus miembros, porque si no, entonces o atiende su campaña o atiende a su equipo. Obviamente debe de ir como coordinando, supervisando algunas tareas, pero el candidato debe de centrarse única y específicamente en la campaña, en su qué hacer de día a día y en su agenda, en sus discursos y en todo lo que va desempeñando durante toda la contienda electoral. El coordinador, como su jefe de campaña o con esa imagen que se le da, debe de coordinar todos estos esfuerzos, debe de capacitar a todo el equipo, debe de mantener un orden en cada una de estas actividades. El coordinador debe de atender las tareas difíciles, complicadas o las fáciles. Y debe de llevar a cabo todo el ejercicio para que se lleve una campaña de inicio a fin de manera perfecta. No puede existir un error porque te puede costar toda la campaña. Podrás tener la mejor campaña del mundo. Podrás no haber tenido quizás un error. Podrás tener al mejor equipo del mundo, podrás tener a los mejores asesores del mundo, pero si el día de la elección no tienes un equipo capacitado para que te defienda el voto, ya estás perdido. Obviamente va a haber otros aspectos por los cuales llegues a perder, ya sea por temas económicos, por la compra del voto o por algunos otros. Pero tu equipo debe precisamente estar bien capacitado, debe de saber cómo se debe atender todo en una casilla, cómo se hace el conteo de los votos, cómo se hace la movilización, si tú ya hiciste tu ejército electoral, y entre muchas otras cosas. Entonces,
Como podemos ver, estas 4 estructuras políticas son pilares fundamentales para poder llevar a cabo cada una de las tareas y poder llevar al éxito electoral. Podemos no estar peleados ni con unos ni con otros. No podemos pelearnos con nuestro propio partido, porque pueden o no votar por nosotros. No podemos tener un equipo fracturado, porque entonces ya no hay comunicación. El fluido de la información o la fluidez de la comunicación se va a romper en cierto momento y esto hará entorpecer las tareas y las actividades que va a desempeñar el candidato en toda su agenda política. Tampoco podemos pelearnos con los del sindicato porque ellos traen un músculo social y político inmenso, que de igual forma nos hará perder o ganar la elección. En el tema del gobierno, puede ayudarnos, pero también puede perjudicarnos, aun siendo del mismo partido, porque aquí no solamente atiendes a los intereses tuyos como candidato, sino también atiende a los intereses del que gobierna. Puedes simpatizar con él o no puedes simpatizar con él y es válido. Sin embargo, si tú no atiendes a una línea política que te está marcando quizás un gobernante y quizás esté mal, pero eso te puede hacer que te den una candidatura o que la pierdas desde antes de empezar una contienda electoral. Entonces, tenemos que mantener una estructura política en estos 4 aspectos bien cimentados y bien formados. Siguiente, por favor. Ahora, estructuras económicas. Las estructuras económicas vemos inmiscuidos a los empresarios, que estos saben que su interés pueden ser afectados positiva o negativamente. Y bueno, de esta manera, los empresarios también van a tender organizados en cámaras empresariales, como lo tenemos en el Estado y en el país, y hubo en algunas asociaciones civiles, tenemos que los intereses a veces no son afines a lo que piden o a lo que demandan para con los que participan en la contienda electoral o los que están participando por un puesto de elección popular. Los empresarios, como ya lo decíamos, organizados como sector, se convierten en estructuras también de campaña, porque ellos también pueden financiar a los partidos políticos o pueden fungir como donadores a los candidatos afines a su ideología y, bueno, sobre todo promoviendo el voto a favor de estos candidatos que promueven sus mismos intereses. En algunos casos, como se menciona, esas estructuras también son representadas por algunos grupos fácticos de poder que también son llamados grupos de interés, como los narcotraficantes o los grupos delictivos, algunos grupos delictivos, pero también algunos grupos de políticos adinerados, quienes tienen interés de buscar o incidir en los resultados de la elección. Estas estructuras económicas se ha visto muy notoria en las últimas elecciones, sobre todo en el tema de narcotráfico o de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque ellos también tienen mucho interés en que quizás tengan que hacer ciertos ejercicios delictivos, pero no quieren ser molestados. Entonces prefieren apoyar a algunos candidatos, impulsarlos, inyectarles dinero a su campaña, para que ellos puedan llegar a un acuerdo, a una negociación y puedan tener libre tránsito en cada una de sus actividades. Los empresarios, hay muchos empresarios que al igual que los sindicatos, también buscan tener un puesto de elección popular y estos, a su vez, influyen primero en el apoyo económico o financiamiento de un candidato en específico o de los partidos políticos en específico, sobre todo de los pequeños, llamados así, o los partidos de reciente creación. ¿Por qué? Porque ellos son los que necesitan tener u obtener el 3% del voto popular que les pide la ley. Entonces, después de este ejercicio, comúnmente los empresarios ya buscan ser propuestos como candidatos por estos partidos pequeños o incluso los grandes para poder buscar su propio interés o el interés de grupo de cada uno de los sectores a los cuales pertenecen o a las cámaras que representan. Por tanto, los grupos empresariales
también juegan un papel importante durante toda la campaña electoral, como ya lo mencionábamos, utilizando también su prestigio, su poder económico, esto para ganar adeptos o simpatizantes hacia los candidatos a los cuales buscan la preferencia. Pero también, así como denostando y atacando a los candidatos que ven como un riesgo o que afecta a sus intereses. Entonces, de hecho, bueno, la historia de la participación de estos grupos empresariales en los procesos electorales nos dice que ha sido más orientada en el último sentido, en denigrar, en hacer menos o en atacar a los candidatos que hacen contrapesos a sus intereses. Y bueno, por ello es que, bueno, impulsan campañas publicitarias abiertas o encubiertas para tratar de evitar que algún determinado candidato o partido político que es percibido como contrario a sus intereses obtenga la mayoría de los votos. Y esto normal lo podemos ver en un ejemplo muy claro en lo que pasó en la campaña, en la campaña presidencial del 2006 y del 2012. Que ellos también jugaron un papel importante porque no voy a nombrar el nombre del candidato, sin embargo, podemos recordar que estas campañas de miedo afectaban muchísimo a que ganara o que perdiera este candidato. Mas no fue así en la siguiente elección del 2018, porque también, quizás no todos, porque no representa a todos, pero también ellos hicieron que ganara o que perdiera, de igual forma que las estructuras de las cuales mencionamos anteriormente. Estos, en este sentido, las estructuras económicas no solo representan a los intereses de los empresarios, como ya lo mencionaba, sino también en los grupos políticos adinerados, también estos, para poder conservar el poder político o el poder en las cámaras representativas, le prefieren inyectar dinero, por ejemplo, a los partidos políticos menores o chiquitos o de reciente creación para poder dividir el voto y poder beneficiar a los partidos grandes. ¿Cómo se divide el voto? Bueno, muchas veces, sobre todo en las elecciones locales, pondremos un ejemplo en las campañas a presidente municipal, los grupos grandes prefieren ir solos o, a excepción de esta elección, claro, que se van en alianza, como los PRI, PAN, PRD y hoy en día también Morena. Pero es mejor tener 3 o 4 candidatos en una misma elección para que mientras los pequeños se pelean contra un candidato en específico que no va con los intereses del grupo político adinerado, pueda hacer que denigren o que bajen la publicidad o la imagen o la buena imagen del candidato al cual están atacando. Mientras que el otro, el que sí está favorecido, el que sí va bajo los intereses personales o los intereses de grupo, pueda subir en la popularidad y poder así ganar más adeptos para ganar más sufragios el día de la elección. De esta forma, podemos decir que cada una de las estructuras de las cuales mencionamos llevan un papel fundamental en esto. Las campañas electorales, como así lo mencionamos, son esfuerzos intensos, muy, muy intensos de investigación. En estos procesos pues, es muy posible utilizar 3 diferentes tipos de estructura, como era la política, la económica y las sociales. Pero también los comités o grupos de campañas creados y las organizaciones sindicales y las estructuras de gobierno. En algunos casos podemos o se conforman estructuras paralelas como es las ONGs o las asociaciones civiles para con los partidos políticos. ¿Qué podemos decir también? Que bueno, las estructuras juegan un papel muy importante en el resultado de una determinada elección popular. De esto que de tal forma podamos determinar
que se pueda asegurar que el número de resultados o a una elección democrática se define a nivel de estructura, dependiendo del tipo de estructura que se logra articular por parte de los candidatos o sus partidos políticos. También tiene que tener en cuenta que como candidato no vas a llegar a todos. Tus discursos no pueden, o humanamente no vas a poder llegar a los oídos, a los ojos, al corazón, a los sentimientos de cada uno de tus votantes, ya sea por el distrito o por el municipio por el cual estés compitiendo. ¿Por qué no es posible? Porque no puedes, o normalmente los candidatos lo que hacen es centrarse en los que son fuertes, en lo que más saben, en lo que más son expertos. ¿Y por qué no puedes? Porque no todos van a simpatizar contigo. No todos llevan o no todos van a convenir con tu ideología, con tus intereses o a lo que quieres llegar. Por ello es que tus discursos deben de estar orientados al sector al cual tú quieres brindarles todo el apoyo y quieras levantar y poder de esta manera, perdón, llegar a esos pequeños grupos a los cuales no has logrado simpatizar, no has logrado entrar. El error que muchas veces se comete como candidato es creer que puedes tener un discurso en X localidad con Y localidad, cuando sus intereses son muy diferentes, cuando su forma de pensar es muy diferente. Por ello, hay que tener bien estudiado el campo o el electorado al cual vas a llegar. Hay que saber quiénes son qué leen, qué noticias escuchan, qué les interesa, qué les hace falta. Pero también hay que saber poder mediar con ellos. En un principio será complicado poder llegar con ellos a un acuerdo. Sin embargo, siempre existen formas, métodos en los cuales tú puedes llegar a cambiar ese sentimiento o esa emoción del electorado para que puedan simpatizar contigo y poder ganar así, de esta forma, una contienda electoral. Las estructuras de campaña, bueno, siempre se encuentran en competencia con otras estructuras electorales creadas por la misma competencia y cuyo objetivo también es obtener el mayor número de votos posibles. Así como lo que tú vas a hacer, similar o igual, lo hará tu competencia o tu oposición. La estructura más competente para incidir en la mente y en el corazón de los electores, logrando su movilización a las urnas, es la que consigue imponerse como ganadora durante los procesos electorales. Muy bien. Entonces, no sé cómo ande de tiempo. Me parece que vamos bien. Si gustan hacer alguna pregunta con referente a lo dicho, estoy abierto a contestarlas. ¿Tenemos ninguna pregunta? ¿Alguien que guste participar con alguna duda o algo que se haya presentado durante la exposición? Muy bien. Bueno, mientras se decide si tenemos alguna duda, podemos seguir mencionando algunos errores que también cometen los candidatos mientras el proceso electoral se va desarrollando. Entre ellos es que muchos de los candidatos se llegan a pelear con sus mismas estructuras, pero hablando con estructura de equipo o su estructura de campaña.
¿Por qué? Porque llegan a un desacuerdo o porque ya el candidato no lleva a cabo esa forma o lleva a cabo ese acuerdo con el cual iniciaron en un principio. Quizás durante la campaña sus intereses o sus ideales cambiaron. Y si antes eran unos, ahora son otros, y entonces ya no compagina o ya no concuerda con lo que pensaba o con lo que traía su estructura o su equipo de trabajo. Y es aquí cuando también surge un rompimiento interno. Como lo mencioné en su momento, esto hace que entonces el ejercicio de esta actividad electoral dentro de la campaña se vea afectado en todos los sentidos. Por tanto, va a ser o será que ya las estructuras que se habían conseguido sociales, que traían quizás sus amigos o tu familia, ya no vayan a votar por ti. ¿Por qué? Porque ya no compagina con lo que tú piensas, ya tu forma de pensar llegó a tal grado que se borró totalmente del mapa de lo que tú venías diciendo. Y entonces ya no concuerda lo que tú dices con lo que tú haces. Y es aquí donde cortas de tajo muchas cosas. Entre ellos, bueno, el apoyo social que ya tenías o el apoyo del equipo. ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda sobre el tema? Bien, pues si no tenemos ninguna duda o alguna pregunta con respecto al tema, daríamos por finalizada nuestra primera sesión en, en este seminario de Decisión Política 2021. Ok, doctor, probablemente es un tema bastante relevante. Considero que es cuestión de poner atención para poder comprender, porque son cuestiones meramente prácticas. Muchas veces damos por hecho saber, pero realmente a veces no las comprendemos como tal. Yo estoy contento de que nos hayas acompañado en esta sesión. Realmente es una excelente ponencia. Y pues a todos, vaya, la audiencia es un poquito penosa, no quiere preguntar, no pasa nada, pero sin ningún problema, digo, yo creo que no tienes inconveniente tú que nos dejen sus datos en el chat, No, claro que no. cualquier cosa personalizada, digo, si tú puedes apoyarlos en ese sentido, adelante, el chat está para eso, dejen sus datos de contacto para algún tipo de cuestión privado, pues quisiera ver si hay posibilidad de que se dé este ponente. Claro, para quien guste tener la presentación o tenga alguna duda y en particular quieran hacernos llegar, con todo el gusto del mundo podemos resolverla. Ok, pues entonces te agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos de parte de todo el equipo. Ha sido una excelente ponencia y los invitamos a todos, como lo hemos dicho durante el inicio de la jornada. Son temas que ya están ahí programados para efectos de registro en la misma liga con la cual se inscribieron el día de hoy. Pues realicen su gestión para el siguiente webinario, que es mañana. Tenemos delitos electorales y vaya que vamos a seguir aprendiendo de la mano. Pues de parte de Legal Web, Gili Solís, estamos contentos de que haya colaboraciones con la barra, con el doctor pues, Saúl y con el psicólogo Maximiliano, que vaya que creo que nos está escuchando. Y pues bueno, cuídense mucho. De nuestra parte, estamos contentos que formen parte de esta comunidad Legal Web y pues bajo el lema de que la educación debe ser para todos. Y pues bueno, doctor, unas palabras que nos quieras regalar para terminar esta charla, esta sesión. Muy bien, pues nos espera una contienda electoral muy pesada, la más grande de la historia de nuestro país.
y sin duda nos va a llover propaganda política por todos lados. Hay que ser un poco pacientes. Al final del día es la vida democrática de nuestro país y que tenemos sobre todo que atender nuestros derechos político-electorales e ir a votar el día de la elección, sea por cual sea el color por el cual ustedes den preferencia o simpaticen con su ideología. Por tanto, pues no dejemos de ejercer nuestros derechos y participemos en esta contienda de esta Disculpe, forma. abogado o doctor. Dígame. Una pregunta, ya que le mencionan la campaña electoral que viene en, bueno, que se acerca, ¿cuál sería, cómo es que tengo la pregunta? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta como para definir cuál sería el mejor partido o la mejor opción en esas elecciones? Muy bien, estimado Adelfo Vázquez. Muchísimas gracias por participar. Mira, muchas veces nosotros como ciudadanos nos dejamos influir quizás por lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el amigo o cualquier persona cercana a nosotros. De cierta forma nos dejamos influir por cómo piensan ellos. O también nos dejamos influir por lo que dice toda la propaganda político-electoral que, que nos llueve todos los días, a cada hora, en cada momento. Al final, los partidos políticos, tanto de reciente creación como los viejos o los grandes, van a simpatizar o no con lo que tú piensas o con tus propios intereses. Tomar una decisión acertada de poder votar por un partido político o por otro, por un candidato o por otro, es un tanto, ¿cómo decirlo? No difícil, no, no complicado, ¿cómo explicarlo? Y eso ya va más a razón de ser muy personal. Por ejemplo, yo puedo simpatizar con un color morado, por ejemplo, en ideología, pero en propuestas, el candidato del partido naranja me gusta más. Y entonces entro en un conflicto entre lo que piensa el partido, pero también lo que piensa el candidato. Y entonces también existe la incongruencia de lo que demandan cada partido, pero también cada candidato. A veces no concuerda entre la ideología del candidato o la marca del candidato y la marca del partido. Entonces, considero que es un poquito complicado tomar una decisión acertada de por qué partido político votar o por qué candidato votar. Espero con esto haya podido resolver tu duda o quizás te dejé con más, pero sí hay que pensar de una forma muy acertada, revisando las propuestas tanto del partido como del candidato para poder tomar la mejor decisión. Ok, no, sí, muchas gracias. Sí, dejó clara la pregunta. Muy amable, doctor. Al contrario, muchas gracias, Adelfo. Rosa Navarro Hernández, le has levantado la manita. Buenas noches, doctor, y antes que Buenas nada, noches. muchas felicidades. Muy buena Muchas aportación. gracias. Mi pregunta es referente a lo de las campañas que se llevan en los diferentes estados. ¿Hasta dónde está permitido el mal manejo de las campañas en cuestión de, no podría decir mala reputación, sino los dimes indirectos que se llevan entre los mismos candidatos? Ok, las legislaciones locales cambian totalmente. En ningún estado es igual. Las demarcaciones territoriales son muy diferentes. El número de diputados locales, por ejemplo, también es muy diferente. ¿Por qué? Porque varía dependiendo de la población o de los ciudadanos que sean registrados en la lista nominal, entre muchos otros factores. Los dimes y diretes que se dan entre un partido y otro siempre van a existir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la oposición y el que gobierna. Incluso entre candidatos, como lo mencioné durante el trayecto de la ponencia,
entre ellos se pelean o siempre sacan como los trapitos al sol o se pegan entre ellos por donde más consideran pertinente, aunque no siempre es la mejor forma, pero no solamente atacan directamente al candidato o no solamente quieren denigrar al candidato, muchas veces también se meten con la familia, con los amigos o con el grupo con el cual está rodeado. De forma legal, o ya adentrándonos en la materia legal, la ley te marca las reglas exactas de hasta dónde puedes llegar, hasta dónde te es permitido volarte la barda, por así decirlo. Tanto la legislatura nacional como las legislaturas locales. Ya en las próximas ponencias les hablarán más a detalle de qué tratan o bajo qué reglamentación o bajo qué normatividad en específico podemos hacer que no denigren tanto a la mujer como a los ciudadanos o a los candidatos con alguna capacidad diferente o algún grupo minoritario. Pero, como lo mencioné, no es tan fácil poder acabar con estos choques políticos o con esta denigración política que se dan entre partidos políticos o entre candidatos. Ahora, también, como ya lo mencioné ante la ponencia, debemos de tener en cuenta que muchas veces lo hacemos, o lo hacen, perdón, para poder ganar adeptos, para poder hacer que bajen en puntos, en ranking, en todo lo que involucra para poder ganar una elección o perderla. Entonces, es complicado acabar con ese mal. No quisiera decir lo que es un mal necesario, sin embargo, es un mal que será un tanto complicado de erradicar, quizás por tradición o quizás porque ya es una costumbre, que no debería. Muchas gracias, doctor. Al contrario, igual si tienen algún comentario, alguna observación, pueden hacerla con todo el gusto del mundo. Doctor, quisiera abundar un poquito en este tema. Digo, Claro. ya nos apoyaste con la respuesta sobre la pregunta de Rosa. Sin embargo, creo importante hacer mención que evidentemente lo que comenta la participante, o sea, creo necesario que reprochar esa conducta discriminatoria hacia una persona como figura política, pues por sí sola, esa conducta realmente es constitutiva de un hecho ilícito. La discriminación por sí es un delito de entrada. Por otro lado, como tú lo mencionabas, en términos de la normatividad correspondiente, como por ejemplo la Ley General de Delitos Electorales, que es una ley nacional, pues de entrada podría encuadrarse otras conductas típicas que son sancionables desde el área penal. Por ejemplo, la violencia de género, que es realmente una reforma reciente a la Ley General de Delitos Electorales el año pasado. Entonces, para culminar esta participación mía pues vaya, los invitamos a que se conecten a las sesiones posteriores. A decir un ejemplo, mañana tenemos delitos electorales. Esas conductas vamos a analizarlas con base a esta ponencia de qué delitos pueden actualizarse en estas jornadas de elecciones y también las sanciones por esta conducta. Yo sé que en una jornada siempre existe la guerra sucia, ¿no? El tema de que tú reprochas y haces con tal de echar abajo la personalidad, el físico de una persona que es tu contrincante y que muchas veces te haces uso de ese tipo de conductas no adecuadas. Pero bueno, concluyo mi comentario en relación a que, pues sí, considero importante analizar ese tipo de actos que penalmente son relevantes y son sancionables. Y pues bueno, Sí, dejo uso de la voz con él. Claro, muchas gracias. Sí, de hecho, como coloquialmente se conoce, campaña negra. Una campaña que se dedica a denigrar la imagen de la o el candidato. Y como bien lo mencionas, este tipo de faltas o este tipo de acciones te pueden incluso hacer o llegar a hacer que pierdas la candidatura o incluso hasta el registro, todo dependiendo de qué tan grave ha sido la falta que has cometido. Hay que tener mucho cuidado, tanto como ciudadanía o como electorado, pero también como candidato. No, ser candidato no es cosa fácil.
ser partícipe de una campaña tampoco es fácil. Y llegar a la casilla a hacer tu sufragio tampoco es fácil. Es una decisión complicada. Tomas en cuenta muchos factores. Desde tu economía, qué tanto te va a pegar en tu bolsillo para poder votar por tal partido o por tal candidato, como también tus intereses tal vez en educación o tal vez en trabajo o tal vez tus intereses en la colonia o en el lugar donde habites. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pavimentaron tu calle, pero no simpatizas con ese partido o tal vez simpatizabas con el candidato de X partido, pero ahora ya no simpatizas con él porque quizás agredió a X o Y candidato o candidata. Entonces ahí es donde entras en un conflicto, ya no hay de intereses, pero sí en un conflicto porque no sabes qué decidir, no sabes realmente por quién votar y muchas veces por eso es que existen los votos nulos. Y en los votos nulos se ha visto en algunas casillas que incluso rebasan el número, el número de votos a los mismos candidatos o a los mismos partidos. Y es ahí donde se debe de atender quizás un problema no social, pero sí un problema un tanto político y entre muchos otros factores. Entonces, espero haber resuelto de la mejor forma sus dudas y si alguien más gusta comentar algo, adelante. De manera como de comentario, si se me es permitido, si no hay Claro, problema. adelante. Más que un problema político, yo creo que es un problema más en la información. Yo creo que todo esto de la guerra sucia que se da entre, es que él hizo esto, robó a tantas comunidades, se debe más que nada, o la mayoría de la gente lo puede creer más que nada porque se sabe muy poco de los que están compitiendo. La verdad es que yo entiendo el juego, las reglas del juego es sencillo. Quien es más popular va a ganar, así de sencillo. Sin embargo, cada candidato, cada partido va a mostrar la imagen que quieren que veamos. Es responsabilidad de la contraparte, por así decirlo, mostrar su otra cara. Si los medios de información fueran un poco más transparentes o tuvieran esa credibilidad como la tenían hace varios años, yo siento que se reduciría toda esta, no sé cómo decirlo, publicidad negativa Okay. o publicidad agresiva. No sé cómo lo ve usted. Bueno, muchas veces no gana realmente quien sea más popular. Existen otros factores, existen otras estructuras, como ya lo mencionaba, que también influyen en que ganes o pierdas. Sobre todo el tema económico, que es el que mayor pesa. Sabemos bien que siempre el día de la elección ahí existe la compra de votos. El partido que sea, no vamos a mencionar colores, pero sabemos que existe eso. Entonces, lo mencioné en algún momento de la ponencia. Podrás hacer la mejor campaña o los candidatos podrán hacer la campaña más impecable. No cometieron ningún error ni político, ni social, ni económico. Pero no cuentan con el dinero necesario. Son los más populares. Popularmente ya te ganaste al electorado de todo tu distrito o del prácticamente 70% de tu municipio y eso te da para ganar. Pero aquí entran los intereses que ya mencionábamos, de los sindicatos, del gobierno o los empresariales o de los grupos de facto, que son los que le inyectan el dinero para que tú pierdas y gane el candidato que a lo mejor es el menos popular, con el que menos simpatiza el electorado, pero que al final del día en las urnas fue el que más obtuvo el sufragio. Y ahí, pues, bueno, también tiene que ver el tema de la campaña negra. Los medios de comunicación, como bien lo mencionas, tienen una gran influencia en el desempeño de esta o en el desarrollo de las contiendas electorales. Como bien lo mencionabas, existe mucha basura, sobre todo en redes sociales. Las redes sociales pueden tener cosas buenas, positivas, pero también tienen muchas cosas negativas, sobre todo en el tema de fake news. El tema de fake news hace que nos confundamos.
entre la versión oficial, la versión no oficial y lo que nosotros consideramos o creemos que es lo más razonable o lo menos razonable, y que eso también influye en lo que nosotros decidimos a la hora de tomar la decisión cuando vamos a votar. ¿Cómo ves? Es que ya no sé qué decir. No, adelante, adelante. Mira, concuerdo en muchas cosas de lo que mencionas. Efectivamente, tenemos mucha basura en todos lados. Los medios de comunicación, al final del día, también es un grupo. Tal vez no lo consideramos como una estructura, pero sí es un medio por el cual te puede ayudar a ganar, te puede ayudar a perder, pero también te puede ayudar a, desviarte del tema, a hacer que lo que realmente está pasando te lo venda como versión oficial y te lo venda de esta cosa. Y entonces ya la realidad se desvirtúa y es aquí donde existe toda esta basura electoral o toda esta campaña negra. Ellos al final del día también van a ir en contra de a favor de sus intereses y a lo que ellos quieren, que es tener mayor ranking en los medios, ¿no? Alguien me menciona, me dice, buenas noches, doctor. Comentó usted sobre los comités que mencionó por los partidos. ¿Son necesarios? Estructuralmente sí son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque son una parte fundamental en el desarrollo o en el desempeño de la campaña. Estos comités, ya sean estatales, municipales o incluso nacional, hacen dentro de su trabajo partidario, dentro del trabajo que realizan en ese periodo de que no hay campaña o no hay movimiento electoral, ellos se encargan o ellos trabajan, hacen las mejores campañas partidistas para poder ganar simpatizantes o militantes. Entonces, esta parte de la estructura de los partidos debe de ser, no es un mal necesario, pero sí es necesario para poder llevar a cabo la vida o el rumbo o la vida partidaria del partido político. Son comités que le dan vida partidaria o vida política al país incluso, y son los que ayudan o coayudan a mejorar la cultura política o la cultura democrática de nuestro país, independientemente de los intereses que tenga cada partido o independientemente de la forma de operar que tenga cada partido. Pero al final del día nos van enseñando, nos van mostrando cómo es la vida democrática y partidaria de nuestro país. ¿Alguien más que guste o tenga alguna otra duda? ¿Algún comentario? Abogado, de los grupos que menciona, sindicatos, empresarios, ¿usted cuál podría decirnos o resaltar que sería el grupo estratégico que un candidato debería conquistar, que debería ganarse la bolsa para tener una campaña a su favor? Claro, estos grupos o esas estructuras políticas, todos son fundamentales, todas, absolutamente todas. Ninguna puedes dejar de lado. En el tema de los sindicatos normalmente apoyan más a los diputados, ya sean locales o federales, y en su caso a los gobernadores o al presidente de la República. ¿Por qué? Porque ellos impulsan más los intereses, tienen un mayor contrapeso a la toma de decisiones de los gobernantes o de todos los que van por un puesto de elección popular. No te puedo decir en específico a cuál ganarte, porque todos, sin quitar a nadie, toman su juego o su papel en la contienda electoral.
Y bueno, no solamente en la contienda, también hay que destacar que cada uno de estos grupos o de estas estructuras representan las demandas sociales o particulares de cada que representan estos grupos. Los sindicatos en específico, podemos, como estructura electoral, podemos decir que sí pueden tener un peso grande y pueden, por ejemplo, el sindicato del magisterio entre el CENTE y la CENTE, que son como de los sindicatos más grandes y con mayor representatividad, pueden también ayudarte incluso a crear un partido político. No voy a mencionar cuál, sin embargo, algunos ya los hemos de tener en mente cuál sería o cuál es. Entonces, a pesar de que no llegan a tener una gran influencia en las campañas locales como son los presidentes municipales, sí pueden tener en las campañas grandes y tienen su papel, como ya lo mencioné. Pero tampoco te puedes pelear con el gobierno, porque si te peleas con el gobierno, o ellos o te pueden ayudar a inyectarte dinero, o te pueden ayudar a meterte un poco de campaña negra, o que algo que deniegue tu imagen como candidato o como partido. Con tu mismo partido político tampoco puedes pelearte. Al contrario, tienes que acobijarte con ellos o que ellos se acobijen contigo, ya sea porque traes el dinero o tienes el recurso económico para poder inyectarle y poder sacar el número de votos que te haga ganar o salvar al partido. Y bueno, entre muchas otras cosas. Tu equipo de campaña. Considero que quizás el equipo de campaña es el que mayor fortalecido debe de estar, para que no exista esta ruptura interna y entonces haga que todo lo que ya habías trabajado en la pre-campaña, en el intermedio o la intercampaña y ya durante tu campaña se venga abajo. Entonces, hablar de un grupo o una estructura en específico con el cual debas de apoyarte es como un tanto complicado. Todos son importantes y todos toman partida en tu campaña, para bien o para mal. Ok, gracias, abogado. Entonces, nada más para recalcar, algunos grupos se van a ver más involucrados dependiendo eh, qué tipo de elecciones sean, si son municipales, estatales o federales. Claro, y los intereses particulares que tú tengas o los intereses de grupo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti por tu participación. ¿Alguien más que guste participar? Me parece que ya no. Agradecemos mucho, ponente. Realmente ha sido una experiencia enorme esta ponencia. Y pues, ¿qué más nos queda que invitarlos para que se conecten en las siguientes sesiones? Si es posible, déjenos en el chat el lugar de residencia, nombre completo y algún dato de contacto para poder hacerles llegar la invitación y de esa manera darle continuidad a esta primera charla que es parte del seminario completo. Pues estamos agradecidos con todos también, cuídense y estamos viéndonos el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye.